Continuando con el programa, quiero presentar al doctor Ramón Ready, quien va a presentar presencia de alteraciones del olfato y gusto durante la pandemia COVID-19. Bueno, a continuación voy a hablar de la anosmia y de la geusia que se ha mencionado mucho últimamente. Todos sabemos que es una enfermedad que lleva un curso de 3 meses, 4 meses, ya casi cumpliendo 4 meses, por lo tanto, cada vez empiezan a aparecer más reportes sobre cosas nuevas y quizás vamos a seguir teniendo más novedades. Para iniciar un poco el tema en cuestión, podemos acá ver anatómicamente lo que es la hendidura olfatoria, que tiene una superficie aproximada de 1 centímetro cuadrado por cada lado de la fosa nasal. Tenemos acá una representación del epitelio olfatorio con las células nerviosas, con sus dendritas y con sus cilios. Esos cilios terminan aumentando la superficie en casi 25 centímetros cuadrados por cada lado de la fosa nasal. Y acá tenemos la comunicación precisa, que esto es único en todo el organismo, la comunicación precisa con el sistema nervioso ya central y la comunicación con el bulbo olfatorio. Acá lo tenemos en más detalle, yo se lo estoy mostrando no para hacer una clase de olfato, sino que porque cuáles son las teorías que se plantean respecto al daño del virus. Entonces acá podemos ver el epitelio olfatorio que está compuesto por células de sostén y por dendritas también, que son parte de las células neurosensoriales. Acá lo mismo, pero está invertido. Y también acá tenemos el bulbo gustatorio, que también consta de células de sostén, como estas de acá, y las células nerviosas, que son las que están al centro. Podemos objetivar, nosotros todos sabemos que es bastante simple para nosotros obtener el dato de anosmia, hiposmia, ageusia, disgeusia. Sin embargo, existe la posibilidad de objetivar estos síntomas con algunos test como estos que estoy mostrando acá, que es de la Universidad de Pensilvania. Y esta otra maquinita más sofisticada, que es un olfatómetro, que por lo menos yo que trabajo además en la clínica Dávila contamos con este aparato y que lo rescatamos porque se usó inicialmente para detectar precozmente en neurología a los pacientes con Parkinson, dejaron de utilizarlo, nosotros lo reciclamos y ahora lo estamos usando en la clínica Dávila. Las alteraciones del olfato, al igual que la audición, pueden tener un problema también conductivo o sensorio-neural cuando la partícula química no está llegando a estimular, puede ser conductivo, o sensorio-neural si hay un daño a nivel, por ejemplo, del neuroepitelio. ¿Qué es lo que pasó a finales de marzo? Aproximadamente a partir del 20 de marzo, empezaron a aparecer reportes de diferentes sociedades de otorrinolaringología sobre la pérdida del olfato, la pérdida del gusto asociado a la pandemia de COVID-19. Acá tenemos de la Sociedad Americana de Otorrinolaringología también un reporte, que esto fue el día 18 de marzo. Esta es de la Sociedad de Neurología, día 21 de marzo. ¿Y cuál es el problema en cuestión? Por un lado, como es algo nuevo, y para nosotros no es ninguna novedad que nos estén hablando de que cierto virus respiratorio está produciendo anosmia, el problema es que empezó a conjugarse con otro problema. Todos tenemos claro que existe una baja capacidad de detección de pacientes enfermos. Por más test que hagamos, se está mencionando que incluso los pacientes asintomáticos podrían alcanzar el 75%. Por otro lado, es bastante inespecífico, se habla de síntomas tipo influenza, influenza-like, y si podemos ver este gráfico, que este es un trabajo multicéntrico europeo de hartos pacientes, y podemos ver que los síntomas son bastante inespecíficos. Por ejemplo, fiebre, que se le da mucha importancia, es menos del 50%. El síntoma más relevante es la tos seca. Si vemos este reporte del Ministerio de Salud del 24 de marzo, vemos lo mismo. La tos es el síntoma más predominante, pero un 54% de fiebre. Y de ahí para abajo los síntomas son bastante inespecíficos. Si se fijan acá, obviamente el día 24 de marzo se publicó esto y empezaron con 922 pacientes reportados. Obviamente en ese momento no había una búsqueda
activa de ese síntoma. ¿Qué otro problema también existe? ¿Por qué se nos van a escapar los pacientes? Estamos en fase 4 y está definido los casos sospechosos si son pacientes de viaje, si son pacientes en contacto, o lo que se define también como paciente de circulación local. El paciente de circulación local se refiere a un caso sospechoso por circulación local, se refiere a que uno ya se está moviendo en algún lugar donde ya el virus está definitivamente entre nosotros. Como por ejemplo puede ocurrir con mi comuna, que yo estoy ya en la quinta comuna, cursando la quinta comuna de cuarentena, igual que el doctor Toro, que parece que está escuchando, que es vecino mío. Entonces, el problema es que acá se menciona que el paciente tiene que tener fiebre y a lo menos uno de los siguientes síntomas. Por lo tanto, si vemos que la fiebre es menos del 50% y tiene que estar conjugado con esto, definitivamente al aplicar esto al momento de evaluar a algún paciente se nos va a escapar. En cuanto a estudios ya de otorrinolaringología, 26 de marzo del 2020, buscando síntomas otorrinolaringológicos o una evaluación de los pacientes COVID-19, pero del punto de vista otorrinolaringológico, por ejemplo, lo que destaca en este trabajo es que los síntomas fueron parecidos a cualquier infección respiratoria alta. Fiebre, entorno fluctuando. Esta es una revisión sistemática. Fiebre fluctuando entre 43 y 98% y el resto de los síntomas inespecíficos. El problema es que algún síntoma que pudiera tener relación con nuestra especialidad eran bastante bajos. Congestión nasal muy baja, rinorrea muy baja. Este porcentaje tiene relevancia porque uno podría haber atribuido a priori que esa anosmia o esa ageusia podría haber sido atribuida a una causa conductiva, como estaba definido previamente en las diapositivas, y eso ser la causa de la anosmia. Pero si se fijan, los porcentajes de congestión nasal, de rinorrea, en general son bajos, y no solamente esta publicación, es algo que se va repitiendo. A ver. Ahora, no es novedoso para nosotros, no es novedoso para la comunidad médica que algún virus respiratorio produce anomia, ageusia. Es la causa más frecuente de pérdida del olfato, pérdida del gusto. Es una causa en torno al 25 a un tercio de los casos. Y sería una causa más bien neural o sensorineural. Se menciona, y yo no lo estoy mencionando como algo anecdótico porque curiosamente se repite en todas las publicaciones que revisé, es más frecuente la pérdida, la anosmia, vamos a hablar de anosmia derechamente, es más frecuente la anosmia en las mujeres. Se reporta en virus respiratorios en general entre un 70 y un 80% de los casos. Es más frecuente cuando los pacientes tienen más de 65 años. Hasta un tercio mejoraría después de los 6 meses. Obviamente nosotros sabemos que a mayor persistencia de la sintomatología, peor será el pronóstico de recuperación. Y obviamente también la hiposmia en general es más común que la anosmia en sí. Se sabe que los virus en general causan daños graves al neuroepitelio olfatorio con reemplazo del epitelio respiratorio. Eso no está tan demostrado en humanos, se ha visto más bien en animales. Y muestras de biopsia de la hendidura olfatoria en tales pacientes muestran pérdida o menos cantidad de receptores olfatorios. O sea, hay un daño que efectivamente ya se ha ido demostrando. Esta publicación, que es bastante antigua, del año 2004, ya estaba hablando del coronavirus, que era obviamente el coronavirus que provocó el SARS, que eso fue a partir del año 2001, y ya demostró en ratones la presencia de generación y destrucción del bulbo olfatorio y poco efecto a nivel del neuroepitelio. Este trabajo está puesto a propósito con toda la lista de autores, en la cual se buscó la presencia de disfunción olfatoria y gustatoria en pacientes con presentación clínica leve a moderada por coronavirus. Es un estudio multicéntrico europeo. Yo creo que es uno de los más relevantes. El problema es el diseño que tiene este estudio, porque si bien es un estudio multicéntrico que abarcó Bélgica, Italia, Francia, España, Canadá, era un estudio más bien retrospectivo que tiene el problema del sesgo de memoria, tiene un poco el sesgo del recuerdo, que puede estar un poco alterando los resultados.
Entonces se trató de estudiar a los pacientes con diagnóstico ya confirmado con PCR, con manifestaciones leves a moderadas, y esos pacientes fueron entrevistados en la búsqueda dirigida de anosmia y ageusia. Y a esos pacientes además se les aplicó, a todos los pacientes se les aplicó una encuesta de repercusión negativa por alteraciones del olfato, o sea, una especie de encuesta corta respecto a repercusión en la calidad de vida por anosmia. También se buscó las alteraciones del gusto, la presencia de alteración de dulce, salado, amargo, ácido. Acá lo mismo, la mayor parte de las mujeres, de las personas que presentaron alteraciones de anosmia o ageusia fueron en un 63% mujeres. A propósito de lo que les estaba comentando, que muchos trabajos se están repitiendo el tema de que en general la mujer es mayoritariamente presenta este problema. Acá está la encuesta porque había una rama española de este estudio multicéntrico y todavía está presente, yo lo busqué, está en internet la encuesta completa, pero acá está la encuesta en español, que en el trabajo obviamente aparece en inglés. En general fueron entrevistados los pacientes a los 10 días de estar cursando la enfermedad y alrededor de un 85,6% de los pacientes entrevistados, todos positivos, señalaron alteración del olfato. Casi un 80% señaló anosmia derechamente. Un pequeño porcentaje, un 11,8%, comenzaron el síntoma como síntoma inicial. Y la mayoría de los pacientes, 65,4%, tuvieron el síntoma en el transcurso mismo de la enfermedad. Hubo una relación estadísticamente significativa entre la autopercepción de anosmia y la aplicación de este cuestionario de calidad de vida que tiene que ver con mayor o menos presencia de anosmia. Hubo un 18% de pacientes que no presentaron síntomas de obstrucción nasal ni rinorrea. Estos pacientes que no tenían ni obstrucción nasal ni rinorrea, casi un 80% sí tenía disfunción olfatoria, anosmia, hiposmia. La disfunción gustativa estaba reducida o discontinua en casi un 80%, 79% de los pacientes, y levemente distorsionada en un 20%. Lo otro que muestra interesante este gráfico es el patrón de recuperación de esta pérdida de olfato, que en un gran porcentaje, casi un 80%, terminaba recuperando en torno a los 14 días de evolución de la enfermedad. Siguiendo con el mismo estudio multicéntrico, el resumen es que la disfunción olfatoria no se asoció significativamente con rinorrea u obstrucción nasal. Hubo una asociación positiva significativa entre las funciones olfativas y gustativas. Estaban presentes ambas y tenían relación estadísticamente significativa. Acá hay otra cosa como medio curiosa, que había una relación estadísticamente significativa entre los pacientes que efectivamente tenían fiebre y que tenían disfunción olfatoria. Pero es una cosa que puede ser una curiosidad y no necesariamente algo real que se repita en todas las publicaciones. Las mujeres se verían proporcionalmente más afectadas por la disfunción olfatoria en comparación a los hombres, y es estadísticamente significativo, y como les comentaba recién, curiosamente en todos los trabajos que uno ve, efectivamente es así. Acá hay otro trabajo bastante interesante, también retrospectivo, que buscó la asociación de disfunción quimosensorial, o sea, hiposmia, anosmia, en pacientes con diagnóstico con PCR positiva y que consultaban por síntomas tipo influenza. En resumen, pacientes que consultaban con síntomas tipo influenza, se les aplicó obviamente a todos esos pacientes una PCR y se dividió entre pacientes que tenían PCR positiva y PCR negativa. Acá están los pacientes que pudieron rescatarse del total de N de 1.480 pacientes, y se les aplicó una técnica estadística que se llama regresión logística múltiple, que permite averiguar y también controlar todas las variables para ver cuál es el impacto real de cierta variable aislada sin la influencia del resto de las variables. Entonces, ellos encontraron la presencia de anosmia en un 68% de los pacientes
y ageusia en un 71% de los pacientes que eran COVID positivos. En los pacientes que eran COVID negativos, solamente un 16% de anosmia, un 17% de ageusia, y esto era estadísticamente significativo, fue estadísticamente significativo. Acá calcularon los odds ratio y efectivamente eran bastante más altos y estadísticamente significativos. Un 74%, en el otro trabajo está en torno al 80%, tenían resolución de la anosmia junto con la resolución de la sintomatología clínica de la enfermedad. Acá hay otro trabajo también que muestra las características de la anosmia de la COVID-19. También es un estudio retrospectivo que fue realizado durante la primera quincena de marzo, y ellos encontraron que un 47% de los pacientes que fueron positivos presentaron anosmia. Lo mismo del porcentaje, un 67% eran mujeres y el 37% estaban hospitalizados. Un 85% tuvieron disgeusia. Más o menos en promedio, la anosmia en estos pacientes estudiados, la anosmia comenzó casi al cuarto o quinto día, y la duración de la anosmia en promedio fue casi 9 días. Si pensamos nosotros que clínicamente, en teoría, se asume que el cuadro clínico de una evolución leve a moderada es alrededor de 14 días. Y el 98% recuperó la anosmia a los 28 días. Acá, en este siguiente trabajo, es un poco la búsqueda de la explicación que está apareciendo frente a esta alteración neurosensorial. Si se fijan acá abajo, la publicación es de ahora, del 2020, de 25 de marzo del 2020, y ellos plantean de que pudiera haber, este trabajo resume lo siguiente, que pudiera haber más bien un daño a nivel de las células de sostén y no de las células sensoriales olfatorias, porque ellos descubrieron de que las células sensoriales no expresan los genes clave para que actúe el SARS-CoV-2, que, como ustedes saben o han escuchado, es la enzima convertidora de la angiotensina 2 y esta otra proteína. Típicamente el endotelio pulmonar es el que manifiesta en su mayoría esta ECA2, y eso es lo que explica el daño que se produce a nivel pulmonar. Entonces acá dice la segunda afirmación, sí lo hacen en cambio las células de soporte epitelial olfatoria, las células madres que hay en esa zona del epitelio olfatorio y las células del epitelio respiratorio nasal, que debe ser parecida a la manifestación que hay a nivel pulmonar. Tomado todo esto en conjunto, sugiere los posibles mecanismos que podrían estar explicando la anosmia de este virus. Acá hay otro trabajo que plantea que están apareciendo reportes de posible presencia del virus SARS-CoV-2 tanto a nivel de tejido cerebral como a nivel de líquido cerebroespinal. Entonces se ha informado que el cerebro expresa también los receptores de la ECA2 que se han detectado sobre las células gliales y neuronas, lo que los convierte en un objetivo potencial de esta enfermedad. Como ya no es el primer coronavirus que apareció en estos 10 años, ya está también demostrado en el coronavirus del SARS del año 2001. Y acá hay un poco un esquema de lo mismo. Este es un esquema diagnóstico, un flujograma de los pacientes que son evaluados en nuestra urgencia del Hospital San Juan de Dios, y esto apareció el 2 de abril, y me pareció bastante destacable porque es una toma de conocimiento nuevo que va apareciendo, en la cual, si ustedes se fijan, están enumerados todos estos síntomas, incluida la anosmia que está marcada con asterisco, ya el día 2 de abril. Esto no está tan actualizado a nivel ministerial, y dice que si un paciente consulta por 2 o más criterios, ni siquiera está separando por fiebre, en el primer esquema que yo les mostré sobre el diagnóstico que plantea el MinSal, dice fiebre y otros síntomas respiratorios, entonces siempre coloca como requisito que haya fiebre. Acá nuestro servicio de urgencia, conocido popularmente como la posta 3, coloca 2 síntomas, cualquiera de estos, o que exista la presencia de anosmia. 2 síntomas o anosmia, o sea, ya un paciente consultando por anosmia pudiera ser
candidato a tomarse la PCR y ahí sigue el flujograma respectivo. Acá estoy yo con todas las medidas de protección personal que ya se han hablado, con un traje impermeable, una pechera impermeable, escudo facial, N95, una luz infaltable para un otorrino, y tomando una muestra de hisopado nasofaringio. Ahí descubrí yo que la varilla de hisopado tiene una marca roja que coloca el tope más o menos, y efectivamente topa ahí en la pared de la nasofaringe. Y acá tengo el listado de algunos pacientes que le he hecho el hisopado esta semana, para que vean ustedes que no me parece que esté tan estable la aparición de casos, sino que no lo estamos buscando activamente. Y estos son los pacientes acá, mira, hasta 20 de abril, 21, y ya a la fecha 2021 están confirmados los diagnósticos de la paciente anterior, está ya confirmado el diagnóstico. Algo también, cómo va evolucionando el cambio respecto a esto. Estas dos recortes, capturas de pantalla, corresponde al EpiVigila, que cuando uno se mete a notificar un paciente, y de hecho uno de estos dos EpiVigila corresponde a la foto de la imagen, y uno va marcando los síntomas. Esto no aparecía antiguamente. En marzo y principios de abril no aparecía que uno pudiera notificar que haya pérdida de olfato, pérdida del gusto. Y los dos pacientes positivos se los coloqué yo porque la gracia es que esto no está hecho retrospectivamente, sino que está hecho, digamos, a medida que va cursando los síntomas, y por lo tanto yo, el paciente, sin saber si era positivo o negativo, efectivamente fui consignando su sintomatología, y ahora yo ya puedo mirar si efectivamente va calzando. Lo importante, también interesante, será compararlos con los pacientes que va saliendo su PCR negativa. En resumen, el conocimiento está en constante evolución. Les quedó claro que los síntomas son inespecíficos. Hay alteraciones del olfato. El virus presenta alteraciones del olfato que son más prevalentes que otros virus respiratorios. Los asintomáticos podrían llegar quizás al 75% de los casos. ¿Podrían ser las alteraciones neurosensoriales mal clasificados como asintomáticos? O sea, se nos están pasando pacientes que los tenemos clasificados como asintomáticos y están teniendo anosmia, ageusia. Sigue siendo muy exigente la clasificación, encuentro yo actualmente, del Ministerio, de casos sospechosos para poder someterlo a una prueba PCR. La PCR finalmente es un patrón de oro, es lento y no apto para altísima masividad. Lo estamos usando como una suerte de screening igual, pero tiene ese defecto, por lo tanto hay que tratar de tener mayor atención en detectar casos por sintomatología. Estamos definitivamente subdiagnosticando, y la anosmia, por lo tanto, y la ageusia pueden ser dos síntomas que pueden aumentar nuestra capacidad de pesquisa clínica. Eso. Gracias. Eso.